Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video, pero en esta ocasión me voy a un lugar increíble con una empresa que me garantiza pasarla súper bien. Tiene unos buenos precios, unos precios muy accesibles por esto que estamos por conocer. Entonces, si tú quieres dar esta vuelta, en lo que es descripción te voy a dejar sus redes sociales, su número de teléfono para que te pongas en contacto con ellos y lo disfrutes de una manera increíble. Hey, para quienes no me conocen, recuerden, yo soy Michuelo, encantado por viajar, realizar publicidad, y si es que tú estás buscando crecer tu negocio, contáctame porque también abajo están mis redes sociales. Entonces, sin más que decir, comencemos. Muy bien, un punto muy bueno que le doy aquí es que igual para poder arrancar o comenzar este viaje a disfrutar es que tienes que tener puesto tu chaleco. Entonces ahí se llevan un 10, un 10, un 10 para esto. Estoy súper emocionado, amigos. Podemos estar ya preparados para disfrutar de este viaje. ¡Ah! Ok, ¿qué tal muchachos? Muy buenas tardes para todos ustedes, amigos. Mi nombre es Reyes Carmona y durante este recorrido yo voy a ser el guía. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta, me la pueden hacer llegar a mí, ¿ok? Bueno, hacia este lado, muchachos, nos encontramos con lo que es el monumento de Rodrigo de Bastidas. Es el fundador de Santa Marta, quien fundó la ciudad para un 29 de julio de 1525. Después que funda la ciudad de Santa Marta, Rodrigo Bastidas se va hacia Cuba, donde un amigo lo traiciona y tuvieron un problema y fue muerto Rodrigo Bastidas para 1527, muchachos. Ok, Rodrigo Bastidas murió a producto de una traición, le dieron unas puñaladas en la espalda. Entonces, el mejor amigo fue el que se enamoró de una persona que no debió enamorarse. Entonces, a producto de esa traición, se produjo la muerte de Rodrigo Bastidas. Santa Marta, muchachos, es la ciudad más antigua que tiene Colombia, con 499 años de ser fundada. Es la más antigua de Colombia y de América Latina. ¿Por qué fue llamada Santa Marta? Santa Marta, la ciudad es dos veces santa, porque cuando Rodrigo Bastidas llegó acá a Santa Marta, él vino en una embarcación que se llamaba Santa María. Entonces, como él sabía mucho de la Biblia, hay una hermana de María, la madre de Jesús, llamada Marta. Entonces, en honor a esa virgen, él le puso Santa Marta a la ciudad. Por eso es el nombre Santa Marta, dos veces santa. Anteriormente se llamó Santa María y luego de que él la fundó, empezó a llamarse Santa Marta, ¿ok? Bueno. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿La pregunta que tengan? Ok. Aquí nos encontramos, muchachos, esto se llama aquí el Puerto de los Pescadores. Se llama así todo este lugar porque este es el lugar donde pueden llegar a conseguir el pescado bastante fresco. Hacia allá donde se ven las palmas que están allá, el kiosco de palmas que se ve al final. Vas a encontrar toda clase de pescados de las 5:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Consiguen el pescado bastante fresco aquí. ¿Sí? Vean, esa embarcación blanca que está allí, el barco que se ve un poco antiguo, ese que está allí, es llamado el Puli. El Puli antiguamente era una embarcación que se iba pescando a unos 27 días hacia Margarita, Aruba y Curazao. Ya dejó de funcionar el Puli, en ese le pertenecía a una sociedad de pescadores que dejaron perder. Es la más antigua que tiene el Puerto de los Pescadores. La mayor pesca que hizo el Puli la hicieron 5 tripulantes, 5 pescadores y pescaron 3.000 kilos de pescado. El Puli. Dígame. Tipo de pescado característico, pues, que se venda, ¿hay alguno en especial? Bueno, acá en lo que es el Puerto de los Pescadores vamos a conseguir toda clase de pescado de diferentes variedades. Vamos a conseguir como pargo, tiburón, cojinoa, bonito, raya, calamar, pulpo, mero, medregaro, ojo gordo, sable, de toda clase de pescado acá en este lugar. Bueno, hacia allá se encuentra lo que se llama aquí el Puerto de Santa Marta, Sociedad Portuaria. Este es el lugar donde llega la mercancía de diferentes partes del mundo. Allá. En los contenedores blancos que vemos allá, vean que en la parte de atrás ellos tienen un sistema de refrigeración que es donde se almacena el guineo y se exporta para Chile. De Chile se importan lo que son frutas, lo que es uva, pera, manzana, diferentes frutas refrigeradas para que esa mercancía no se dañe. En los contenedores de otro color allí se almacenan electrodomésticos, se almacena ropa, calzados, computadores, televisores, diferentes tipos de electrodomésticos. Esas maquinarias que vemos en la parte de arriba se llaman grúas pórticas. Las grúas pórticas son las encargadas aquí de cargar y descargar los barcos. Grúas pórticas. Observen esos animales que están allí, muchachos. Se llaman pelícanos. Pelícanos o alcatraz, los que están ahí en esa lancha. Ah, mire, papito. Sí, los pelícanos tienen mucho que ver con nosotros los hombres, muchachos, porque ellos son totalmente fieles. Cuando la pareja de ese animal se muere, él se suicida, muere de tristeza, lo mismo que hacemos. Muy fiel.
Bueno, muchachos, allá al fondo observen que tenemos el puerto de Santa Marta. Vean que hay varios barcos. Tenemos acá en este lugar, hay 4 barcos. Vean que todos los barcos tienen una franja de color roja en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir esa franja? Que cuando el barco está totalmente cargado, esa franja roja se oculta debajo del agua. Es llamada línea de flotación. Dependiendo del tamaño del barco, muchachos, esa franja tiene una profundidad entre 10, 12 y 14 metros de profundidad, dependiendo del tamaño del barco. En este lugar navegamos a una profundidad de 50 metros. En esta zona estamos aquí en lo que se llama el canal de los barcos. Este es un canal totalmente natural, nunca ha sido dragado ni cobado. La profundidad que manejamos aquí es totalmente natural. El canal de los barcos. Allá al fondo, donde hay unos silos de color gris, es donde se almacena el aceite de palma, que es procesado aquí en Colombia, lo mandan a Brasil a refinarlo y lo traen nuevamente acá, el aceite de palma. Hacia aquellos lados hay otros silos que tienen letras rojas en la parte de arriba que dice Almagrario. En Almagrario es donde almacenan los granos, el trigo, la cebada y el maíz que viene de diferentes partes del mundo. Vean esta diferencia de colores, vean qué bonito está, no lo puedo creer. Estoy súper emocionado, no sé qué decirles, todo esto que se ve aquí es increíble. Acá, que esta maquinaria azul que tenemos acá, esa es la banda transportadora de carbón. Esta es la encargada de cargar el carbón a las bodegas del buque. Aquí son cargados los barcos con carbón, dependiendo de su tamaño, unas 50.000 a 70.000 toneladas son cargados los barcos con carbón. Esto que hay aquí en la parte de arriba, esto era una universidad de biología marina. Tiene aproximadamente unos 12 años abandonada. Se abandonó porque la empresa de carbón, como está muy cerca de la universidad, el polvillo del carbón es dañino para los pulmones. Entonces los biólogos marinos prefirieron mudarse hacia Pozos Colorado, que queda más allá del Rodadero, para evitar la contaminación que tenían aquí ellos acá. Pueden observar cómo se ven todos los árboles negros y la estructura de los salones negras por el polvillo del carbón. La universidad se era llamada INVEMAR, Instituto Tecnológico de Investigaciones Marinas. Ok, muchachos, en este lugar vamos a conocer lo que son los corales y arrecifes. Por ambos lados de la lancha, muchachos, vamos a apreciar el fondo marino. En el fondo marino vamos a apreciar lo que son corales, coralinas y arrecifes. Son plantas vivas debajo del agua. ¡Wow! Está padrísimo todo esto. Me encantó, me fascinó, le doy un 10. Ok, amigos, en este lugar nos encontramos en lo que se llama aquí el morro o faro de la bahía de Santa Marta. Anteriormente, para época colonial, esto era una cárcel de españoles que se llamó San Jorge. Aquí es donde estuvo preso Antonio Nariño por traducir los derechos del hombre del francés al español. Él demoró 3 meses presos acá. La cárcel es subterránea, tiene al menos unos 10 escalones hacia la parte de abajo. Hoy en día funciona lo que es el morro, el faro de la bahía de Santa Marta. El faro es un radar militar que vigila 70 millas náuticas, eso equivale aproximadamente a unos 120 kilómetros a la redonda. ¿Sí? El morro de la bahía de Santa Marta. Para visitarlo, amigos, se necesita un permiso del batallón José María Córdoba, ya que este es una base militar de la Armada Nacional y no es turístico este lugar. Para época colonial también, amigos, se hacían batallas de indígenas. Ellos apostaban sus riquezas eran sus mujeres, sus tierras, su ganado. El que era derrotado lo obligaban lanzándose de la parte de atrás del morro para ser devorado por tiburones y el que ganaba se quedaba con todas las riquezas. Esas eran las batallas que tenían ellos para época colonial. 296 escalones tiene el morro para llegar hasta la cárcel. ¿200 cuánto? 296 escalones para subir hasta el morro de la bahía de Santa Marta. No, la cárcel ya dejó de funcionar. Esa la construyeron los españoles para esclavizar a colombianos. Entonces, cuando acabó la esclavitud de los colombianos, entonces eliminaron la cárcel. Eso es lo... Por acá ya hay tiburón. Acá en esta zona conseguimos tiburones, sí, pero los tiburones son vegetarianos. Sí, solamente comen la planta de las manos y la planta de los pies. Estoy sintiendo una adrenalina increíble. Vamos a una velocidad súper fuerte. Vean esto. Se siente una adrenalina increíble. Tengo que ir como agarrado. El morro, como nos dijo mi compañero, un punto emblemático con vistas espectaculares de la bahía y la ciudad testigo de la historia de Santa Marta. Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar donde Simón Bolívar falleció en 1830. Ciudad de Pereira, un destino arqueológico de gran importancia accesible desde Santa Marta. Eventos y festividades.
Fiestas del Mar, celebradas a mitad del año con deportes acuáticos, actividades culturales y musicales. Festival Internacional del Teatro del Caribe se lleva a cabo entre finales de agosto y principios de septiembre. Wow, es una gran experiencia esta que estoy viviendo ahorita. En los años 1950 comenzó a desarrollarse la industria turística con la construcción de los hoteles en la playa El Rodadero. Vean eso, nada más. Y vean, allá hay más barcos. Está increíble de ese lado. Del lado de allá. En serio que trato de no mover la cámara. Pero para tener estas vistas tan increíbles, la verdad les recomiendo mucho aquí esta increíble agencia. Y en la parte de abajo les voy a dejar el enlace para que se pongan en contacto y vengan a disfrutar esta gran aventura, amigos. Escuchen el grito de los de atrás. Está increíble. ¿Cómo vamos todos? ¡Wow! Ya dimos una vuelta increíble para observar aquí lo que son todos los edificios, los hoteles, los lugares, los restaurantes. Y ahora nada más estoy pensando qué tanto hay más allá, ¿verdad? Pero es una vista sensacional que podemos disfrutar aquí en estos hermosos lugares de Playa Santa Marta. No, la verdad, le doy 1000 a esta agencia y les repito, no sé cuántas veces lo he dicho, pero aquí en descripción les voy a dejar el enlace, su número de teléfono y el Instagram para que se pongan en contacto cuando ustedes vengan a visitar y a disfrutar de todo esto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo chévere, ¿sí? Really cool. Estamos bien. I want to be here one more time. Tuvimos adrenalina y la tuvimos en el día de hoy. ¿Qué Muchas sentiste? gracias. No, yo me siento contenta. ¿Contenta? Sí. ¿Tú cómo te sientes? Excelente. A mí me Experiencia gustó. inolvidable. Excelente, muy buenas instalaciones, todo muy Todo chévere. muy chévere. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a disfrutar y bueno, en calificación del 1 al 10, ¿qué le darían? 10 de 10. 10 de 10 de 10. 10 de 10, ¿verdad? Excelente 10 de 10. servicio. Está súper bien, amigos. Entonces, déjenme seguir disfrutando de esto y los veo en un ratito. He tenido el placer de conocer aquí al capitán Francisco para dar una gran vuelta. Entonces, por favor, platícanos. ¿De dónde eres, amigo? No, soy colombiano y acá con mucho gusto para atenderlos a ustedes. Cuando quieran venir por acá, tengo el placer de atenderlos. Perfecto, amigo. Pues muchas gracias. Una gran experiencia esta que pasé aquí. Entonces, les recuerdo, en la parte de abajo les voy a dejar el enlace para que se pongan en contacto y disfruten de esta gran, increíble vueltezota. Muy bien, amigos, pues me entero de que estas mismas del Capichucho que estamos encontrando son igual de la misma agencia, trabajan en equipo, entonces brindan la misma oportunidad para disfrutar como yo lo hice. La verdad, me la pasé sensacional con estos increíbles transportes, estos botes. Déjenmelo en comentarios precisamente cómo se llaman, pero sí fue una gran experiencia, una sensación inigualable. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y activen las notificaciones para que no se pierdan de ninguno de mis videos. Y si lo que ustedes quieren es publicidad, créanme que voy con ustedes para continuar realizando mis videos. Entonces nos vemos en el siguiente video.